mostrar la palabra Israel mismo, porque de acá viene la palabra Israel. Imagínense que Israel, que conocemos hoy en día, el país Israel, ¿okay? Que tiene 75 años, el término los hijos de Israel, que se utilizó por 2000 años, ¿saben? Y obviamente tenemos el término el pueblo judío, ¿sí? Porque dentro de Israel había un número de tribus, una de las cuales era Judá. La gente que se estableció en la tierra de Judea fueron llamados Yehudim, judíos de la tribu de Yehudá, pero todos en conjunto, incluso los judíos, son llamados hasta el día de hoy Israel, Bené Israel, los hijos de Israel. Y esto es de un término, de un momento oscuro en la historia, o sea, oscuro no de triste, sino oscuro de misterioso, que sucedió hace 3700 años, ¿sí? Y todavía continúa en uso esta misma palabra. Muchos incluso, si le preguntas a un judío en Israel hoy en día, puede que ni siquiera se hayan puesto a pensar el significado de esa palabra. No será más llamado Jacob tu nombre, sino Israel, porque luchaste, ki Sarita, que Sarita como el nombre Sara, ¿sí? Sarita, como una Sarita, Sara en diminutivo, pero no está hablando del nombre Sara, está hablando de Israel, ¿ok? Esto muchos no lo saben. La palabra Israel está dividida en dos, ¿sí? Tenemos El, que significa Elohim, ¿sí? Significa poderoso, y tenemos Isra, ¿sí? Que muchos a veces dicen es la misma palabra para Yashar, que significa derecho. Sí, significa también eso, derecho, pero esa es otra palabra, es un sustantivo. Isar, ¿sí? Está hablando del verbo sar, ¿sí? Sarita está conjugado en pasado, luchaste, ¿sí? Sarita, y Isar es este verbo, sará, pero conjugado, ¿sí? Conjugado en tercera persona al singular, tal como tenemos el verbo, por ejemplo, tzahak, reírse, y luego tenemos yitzhak, con la yud al comienzo, siempre conjugado de esa manera. Es como se ponían los nombres, conjugado con el masculino en el singular. ¿Okay? Entonces, el verbo sará, ¿sí? Es el que está conectado con Israel. Y luego dice aquí, y Sara significa princesa, ¿sí? Pero princesa tiene que ver con un rango de poder, un zar, ¿sí? El zar como el zar ruso, ¿sí? Una persona de poder como el César, siempre tenemos estas conexiones etimológicas que a mí me llaman mucho la atención. Estudios lingüísticos, yo no soy para nada un licenciado en eso, pero me gusta estudiar cuando encuentro conexiones así con distintos idiomas. Un zar en hebreo es un príncipe. Un príncipe es aquel que tiene poder. Aquel que tiene poder es alguien que venció a otras personas, ¿okay? Alguien que luchó y venció ya de por sí. Ahora, Israel, que Kisarita im Elohim, ¿sí? Entonces dice Elohim. Elohim es Dios, ¿sí? Luchaste con Dios, es Dios, pero como dijimos también, Elohim es utilizado también para personas. Una persona puede ser Elohim, significa poderoso. Alguien que es poderoso, incluso como la persona con la cual él acaba de luchar. Aunque también puede significar luchaste con Dios en el sentido de que Dios estaba con él. ¿Okay? También eso tiene que ver con la preposición acá. Im, ¿okay? Puede ser otro entendimiento. Y
si vinieron aquí antes, saben ustedes que yo no les digo, así es como es, este es el entendimiento y así es como se queda, porque cualquiera que vaya a la literatura rabínica va a ver que donde hay dos judíos hay tres opiniones, ¿sí? Y donde tienes 50 comentaristas tienes 180 opiniones. Entonces es simplemente para expandir, como siempre digo, expandir el panorama, no para decirles qué es lo que es y qué es lo que tienen que pensar, sino que continúen con sus estudios posteriormente. Entonces luchó con Elohim, Ve'im Anashim. Anashim sí es gente, hombres. Vatujal y eh, prevaleciste y prevalecerás. Eh, Hay otra anécdota o otro pasaje con estas mismas características que aparece en Oseas, que nos puede dar un poco de claridad. En Oseas 12, ¿okay? Oseas 12:4, fíjense aquí, ¿okay? Entonces esta es una opinión, ¿sí? La opinión de Oseas, que obviamente es muy válida porque él vivió muchísimo más cerca del tiempo de Jacob que lo que vivieron los rabinos, ¿sí? Que escribieron incluso la Mishnah hace 2000 años. Oseas lo tenés hace 700 años antes de eso, ¿okay? Entonces Oseas dice, luchó con un ángel, que habla de suplantar al hermano. Esto me parece que lo habíamos visto cuando él fue nombrado Jacob. Les mostraba también este pasaje. Pero dice, cuando fue ya hombre, luchó con Dios. ¿Cómo es eso que luchó con Dios? Y acá dice, Babeten Akabe Tejav, suplantó o pasó al hermano, Ubeonó, y con sus fuerzas, Sará, acá tenemos la palabra Sará, que tiene que ver con luchar. Sará et Elohim, luchó con Dios o con poderosos, ¿sí? Es lo mismo. Vaizar el malach, el mismo verbo de Sará, luchar, luchó. Vaizar el malach, y acá la palabra es malach, entonces no es ish. Entonces tenemos un término distinto y Oseas le da esta importancia a este ser. Dice, era un malach. Ahora, ¿qué malach era? ¿Era un malach, un ser sobrenatural, o era un malach, un mensajero de Dios, que era un ser terrenal, que se pudo haber llamado Ish también, y por eso fue llamado Ish en Génesis? Eso es algo que queda para el lector dilucidar, pero esa es la palabra, ¿ok? Entonces, interesante porque encontramos un paralelo con una palabra distinta a la del texto. Entonces, esto es exactamente las cosas que vemos en un Targum, por ejemplo, ¿sí? Los Targumim, muchos conocen esas traducciones antiguas de la Torá del hebreo al arameo, una lengua muy antigua que muchos judíos hablaban porque se quedaron en Babilonia. Se tradujo la Torá al arameo y hasta hoy en día muchos miran el Targum y ven cuál es la palabra que se utilizó en arameo para tal término hebreo, para encontrar justamente esa claridad de decir, ok, si lo tradujeron así, entonces esto es lo que significa, ¿sí? Entonces, de la misma manera veo el tema de Oseas, ¿sí? Es alguien que, habiendo vivido mucho más cercano al tiempo de Jacob, él dijo, Vaizar el malach, ¿okay? Él luchó con un malach, Vayuchal, Bajá, Vaitjanen lo Bet-El, Imtzaenu Vesham Yedaver Imanu. Lloró y pidió que le tuviera compasión. Dios lo encontró en Betel y habló con él allí. Entonces, esto es el nombre de Jacob cambiado a Israel, y posteriormente aparece aquí. Les voy a mostrar la palabra Israel mismo, porque de acá viene la palabra Israel. Imagínense que
Israel, que conocemos hoy en día, el país Israel, ¿okay? Que tiene 75 años, el término los hijos de Israel, que se utilizó por 2000 años, ¿saben? Y obviamente tenemos el término el pueblo judío, ¿sí? Porque dentro de Israel había un número de tribus, una de las cuales era Judá, la gente que se estableció en la tierra de Judea, fueron llamados Yehudim, judíos de la tribu de Yehudá, pero todos en conjunto, incluso los judíos, son llamados hasta el día de hoy Israel, Bené Israel, los hijos de Israel. Y esto es de un término, de un momento oscuro en la historia, o sea, oscuro no de triste, sino oscuro de misterioso, que sucedió hace 3700 años, ¿sí? Y todavía continúa en uso esta misma palabra. Muchos incluso, si le preguntas a un judío en Israel hoy en día, puede que ni siquiera se hayan puesto a pensar el significado de esa palabra. Pero de aquí es que viene.